Entonces, todo lo que deba la empresa es un pasivo. Todo lo que deba la empresa es un pasivo. Y a la empresa obviamente no le conviene tener unas grandes cantidades de deuda, de pasivo. Lo que debería de tener una empresa es un montón de activos, porque los activos son, representan lo que vale una compañía. Vale por todo el dinero en efectivo, en caja, en banco, por todo su inventario, por sus cuentas por cobrar, por su edificio, por su terreno, por sus vehículos, por sus compras, por sus muebles, por sus patentes, por su franquicia, por sus construcciones en proceso, por sus depósitos en garantía, por todos los activos es lo que vale una empresa, un negocio. Las deudas, entre menos deudas mejor. En el caso de contrato profesional, un contrato profesional por un corte tiene derecho a todo. Ese que está arriba, pegado. 119 Córdoba. Este, mira. ¿Quién tiene abierto? El de arriba. Ese. Así es. Todo lo tenés en fijo. ¿Quién está vendiendo? Y después viene la trampa. Ese es el kit que me dijiste Así es. en cofre. Así es. 303. Yo tengo ese del Me han audio. dicho que es para American Standard, es equivalente al cofre. Alex, apaga tu micrófono. Apaguen el micrófono y todo se escucha. Un día me van a putear a mí, te voy a escuchar. Voy a hacer un TikTok. No hablen de mí cuando tengan ahí, oyeron, porque si no voy a ver. Ya tenía por todos lados. ¿Alguien más tiene abierto el audio? Ay, Dios. Que aquí va a salir un buen TikTok. Me voy a volver viral. Entonces tenemos los pasivos a largo plazo. Aquí va a ser las deudas mayores a un año. Tenemos los préstamos bancarios, que les decía que por lo general un préstamo con un banco es mayor a un año. En lo que alguien me preguntaba sobre contratos pequeños, igual. O sea, en el contrato de 6 meses, entonces ahí se te va a pagar tu proporcional. Tu proporcional por el tiempo que trabajaste. Ahí es por el tiempo que trabajaste. Hipotecas por pagar. Aquí vamos a ver una diferencia entre un préstamo bancario y una hipoteca que va a estar dada. Cuando yo voy al banco y pido crédito y simplemente firmo documentos por el crédito y me piden una garantía que no sea un terreno, entonces lo vamos a contabilizar como préstamo bancario. Pero cuando a mí el banco me diga, necesito de garantía un terreno, una escritura, entonces ahí le vamos a llamar hipoteca por pagar. Siempre que vaya un documento de hipoteca de terreno, lo llevamos a hipoteca por pagar. Obligaciones por pagar, todas deudas a largo plazo, como cualquier deuda a largo plazo que hagamos con otra institución que no sea el banco, entonces en obligaciones, intereses cobrados por anticipado, otros pasivos a largo plazo. En lo de corto plazo, también aquí oyeron, podemos contabilizar en lo que debemos por servicios básicos también, por el agua, la energía, Disur, toda la parte de teléfonos, internet, claro. O sea, mientras no le hemos pagado el servicio, lo tenemos como un pasivo en gastos acumulados por pagar. Pero obviamente eso se va pagando, como decía, con la parte de impuestos y esas deudas van disminuyendo. Digamos que mes a mes esas cuentas van
van teniendo saldo porque se va creando la deuda, después se va pagando, se crea otra vez la deuda y ahí van rotativas. Porque obviamente un servicio básico, si vos no lo pagás, entonces te cortan el servicio. El último gran grupo es el capital. El capital lo podemos representar los recursos de los socios. Y aquí lo podemos estructurar en dos partes, el capital contribuido y el capital ganado. Podemos hacer dos. Obviamente hoy en día solo uno, más fácil. Todas las cuentas de un solo como capital o patrimonio. Pero anteriormente se clasificaba así y es bueno también conocerlo. En el capital contribuido tenemos todo el capital que con el que se inicia la empresa, por eso aportado, contribuido. Y yo les decía la otra vez que cuando dos o más personas quieren formar una empresa, un negocio, entonces se une todo lo que ellos aportan y esa unión, esa suma es lo que se le llama capital social, todo lo que ellos aportaron al inicio de la compañía. Entonces ahí abrimos esa cuenta de capital social. Aquí también podemos ver las reservas. Reserva es aquello que vos tenés ahí por cualquier contingencia. Entonces ahí tenemos, pueden haber muchos tipos de reservas, como una reserva legal obligatoria que vas a hacer el 10% de tus ganancias, o pueden haber reservas estatutarias que los dueños deciden, ve, nosotros vamos a dejar como reserva un 5, un 10% de la ganancia y ese dinero ahí lo tenemos por cualquier cosa, cualquier eventualidad. Reserva ocasional también puede existir, que por cierto tiempo, por la pandemia, yo voy a crear una reserva. Entonces ahí pueden haber muchos tipos de reserva. Capital donado, para serles sincero, en empresas nunca vi capital donado como que alguien dona. Pero obviamente cuando vos trabajas, por ejemplo, con una ONG, una organización no gubernamental, entonces ellas todo el dinero que entra es donación. Entonces ellas van a tener esta cuenta de capital donado. Porque digamos que trabajan de esa forma que organismos le dan dinero. Y ahí el acuerdo es que la organización no gubernamental va a mandar un reporte de cómo se ejecutaron esos fondos para que así haya transparencia y a ella le puedan seguir donando. Dígame. Los socios no van parte dentro de que puedan donar capital donado, por así decirlo. Es que no, porque acordate que aquí vos vas a ganar de acuerdo a tu aportación. A vos no te conviene regalar real. Porque si no, que todos regalen y nadie va a querer regalar. Todo se va a capitalizar como parte de tu aportación. Porque pueden haber futuras aportaciones. O sea que al inicio yo les dije, se suma todo lo que aportaron. Está bien, ahí pueden haber unos 100,000 reunidos. Ajá, pero al año 5 de la empresa esa no sé si vamos a aportar más. Sí, se hace esa nueva aportación, pero va al capital y se van a reestructurar las acciones de la compañía. Pero donado, no. Este capital donado, como les dije, más para ese tipo de organizaciones no gubernamentales que son las que reciben transferencias. Y también en la parte, ¿saben dónde la van a ver un poquito? En contabilidad gubernamental, porque ahí hay instituciones del gobierno que reciben donaciones del exterior y ahí se ven ciertas cuentas de capital donado. Esas empresas sí reciben donaciones. En el capital ganado van a estar las cuentas resultantes del estado de resultados. Entonces ahí más adelante nosotros vamos a ver que el balance general y el estado de resultados son estados complementarios. En cierta parte ellos se unen y se unen por medio de estas cuentas. Vamos a ver después que para poder hacer uno, debes hacer el otro. Por eso son complementarios. Se unen, ambos se unen y se unen en estas cuentas del
del capital o del patrimonio, que el resultado del estado de resultado va a formar parte de las cuentas del balance general en el capital. Y si vos no incluís ese resultado, esa ganancia o esa pérdida, ese balance general a vos no te va a cuadrar. Aquí podemos tener utilidades acumuladas, que es esa parte que les decía que si la empresa tuvo ganancia, entonces dicen los socios, no nos vamos a repartir. Se van a ir acumulando ahí, se van acumulando hasta que en un año futuro digan, sí, ahora sí, nos vamos a repartir ganancias. Entonces ahí se van acumulando. Obviamente pueden haber pérdidas acumuladas, en el sentido de la empresa perdió, volvió a perder, y ahí se van acumulando. Y en esos casos, como les decía el otro día, que una empresa que pierde, ya puede ir al fracaso. Pero tal vez en un año tuvo pérdida, estuvieron malas las ventas, bajísimas, y entonces el siguiente año vos te proyectás, movés, tenés estrategias de venta y ya tenés una utilidad, y allí amortiguas tu pérdida anterior y así va saliendo del paso. Eso va a depender obviamente de la administración de la empresa. Y lo otro es que la empresa va a tener una utilidad, una pérdida. Esa parte ya la vamos a ver meramente en números cuando veamos la tercera unidad, que es el estado de resultados. Y que ahí vamos a ver o van a hacer ejercicios en los que a veces se va a tener una pérdida y a veces se va a tener una ganancia. ¿Consultas de esa parte? El balance general, vamos a ver que hay dos formas de presentación. El balance general en forma de reporte y el balance general en forma de cuenta. El balance general en forma de reporte, explicado de una forma sencilla, es cuando nosotros estructuramos el activo, el pasivo y el capital. El primero, el activo, debajo del activo el pasivo y debajo del pasivo el capital. Todo va, ¿cómo le podríamos llamar? Todo va juntito uno detrás del otro. Va de corrido, podríamos decir. Ese es el forma de reporte. Y forma de cuenta. ¿Sería, profe, jerárquico o no? Sí, no, es que va de corrido y a mí, por ejemplo, a mí no me gusta hacerlo así. Y en forma de reporte. Yo lo prefiero presentar en forma de cuenta. Y en forma de cuentas también es más bonito, digamos, presentarlo como una mejor forma de presentación, lo veo yo. Porque ahí tenés bien estructurado, bien cuadrado, vos al final tenés total activo igual a total pasivo más capital, entonces vos demostrás que todo está cuadradito. Pero aquí en la forma de reporte no se ve lo cuadrado, no se ve así de esa forma, pero es una forma visual y es una forma de que cada quien le guste uno o le guste el otro. Es una forma así. A mí me gusta más el de forma de cuenta. Ambas formas son utilizadas. Hoy en día ambas formas, o sea, como les dije, es una forma de gustos, ya por último. Entonces el balance en forma de reporte es ese donde A menos P es igual a C. Aquí A es el activo, P el pasivo y C el capital. El nombre de esa sigla. Siempre en el balance general es un informe financiero que lo vas a presentar a la gerencia, a un usuario. Veamos los diferentes usuarios. Entonces ahí tiene que tener una buena presentación. Eso obviamente yo voy a hacer uno el próximo martes en pizarra, después ustedes van a hacer otro ahí mismo y ahí vamos a ir ya viendo ya presentado y hacerlo nosotros. Aquí lo que hay que tener es una estructura arriba, un encabezado que tenga el nombre de la compañía, que tenga el nombre del estado financiero, la fecha, la moneda, por ejemplo, la baratita SA, estado de situación financiera o balance general del 1 al 31 de enero del año 2022 expresado en miles de Córdoba, un ejemplo. Entonces siempre tiene que llevar ese encabezado y ya después estructuramos los activos, los pasivos y el capital de la forma en que nosotros querramos, reporte o cuenta. Y por último, al final, las firmas. Las firmas pueden ser 2 o pueden ser 3, según
como está estructurado la empresa, porque si no hay tantos cargos, solo dos van a firmar, un elaborado y un autorizado o un revisado. Revisado y autorizado, una sola persona. Y en cambio, si hay muchos cargos dentro de la compañía, entonces van a haber 3 firmas, el elaborado, revisado y el autorizado. Pero eso lo va a indicar según quienes sean los que van a revisar o autorizar. Por efectos de nosotros de aprendizaje, vamos a usar 3. O sea, 3 firmas vamos a ponerle al final, la de elaborado, la de revisado y la de autorizado. Pero como les dije, si ustedes llegan a una compañía donde no hay muchos cargos, son pocos trabajadores, ahí van a ver que solo 2 van a encontrar. Entonces, como les decía en la forma de reporte, los activos van de primero, como ven ahí, después los pasivos y después el capital. Todo va uno tras otro, de corrido uno tras otro. Forma de reporte. Ahora, en forma de cuenta, la fórmula es A es igual a P más C, A es igual a pasivo más capital. Entonces aquí lo podemos ver, que les digo que esta es la forma que a mí me gusta. O sea que siempre lo he elaborado de esta forma, donde a un lado tenés los activos, al final pones total activo y a la par pones el pasivo y después el capital. Y por último, vos pones a la par del total activo el total pasivo más capital y ves que está cuadrado, porque en este ejemplo, total activo son 5,000 y el total pasivo más capital son 5,000. Entonces, como les decía, esta forma de presentación te refleja cómo está cuadradito el balance. Pero ya esa forma de presentarlo ya queda libre para cada contador y cómo lo quiera presentar. ¿Consultas? No, profesor, ni una. Voy a pasarle. No, quedó claro. ¿Está Juan de Dios? Presente, profe. Byron de Jesús. Presente. Chelsea Robles. Juan Pablo, Chelsea me escribió. Juan Pablo Vargas. Asenet. Presente, profe. Priscila Pavón. Camila Telles. Presente, profe. Siempre Daniela. Presente, profe. No, te voy a decir Dani. Bueno, pues dale, pues. Presente, profe. Stephanie. María Belén. Priscila, ya te anoté presente. Presente. Marlene. Presente. Jesslyn Bonilla. Presente. Zoe Ruiz. Presente. Fátima Olivas. Presente. María Isabel Calderón. Presente. Alex Yair. Presente. Carlos Miguel. Ay, Dios. Presente, profesor, presente. Elvin John. Ay, la reno. Presente, profesor. Kendry Cortés. Presente, profe. Edith Maciel. Presente.
Alejandro Pindel. Presente. Dayana Ortiz. Presente. Jennifer Cruz. Presente. Einer García. Presente. Samuel Flores. Presente. Aníbal Mujica. Tengo a alguien que se llama José Castro, Carlos Castro, Carlos José Castro. ¿A quién no llame? A mí, A mí, profe. profe. A mí no A me mí, llamó. profe. ¿Cómo se llama? Kimberly Zamora. Yo soy Chelsea Celeste, profe. No escuché cuando me llamó. Kimberly. Zamora. Kimberly Zamora, te voy a buscar en el grupo, allá en el aula virtual. Profe, a mí no me llamó tampoco. ¿A quién no llamé? A Kevin Valerio. Brian López, no me llamó. Profe, me puso presente a mí. Chelsea. ¿Sí? Sí, te puse. Ah, gracias. Sí, ya te había puesto. Kevin. profesor. Kevin ¿Qué? Valerio no me llamó, profe. Kevin. ¿Quién más? Brian López, profesor. Brian. Sí. No, Brian ¿cómo? ¿Qué apellido? Brian López con S. Hay más de 30 en este grupo. Profesor, me puso presente. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Kevin. Sí. 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 ¿Quién soy? Vos sos vos. Entonces, Kevin, Profesor, ¿le aparezco yo? Kimberly y Brian. Brian, no me salí. No me salías en el anterior. El otro día no llegaste. Profe, yo Kevin sí no estuvo el primer día. No, tal vez por eso no le aparezco. Sí, pero me debe aparecer en el aula virtual. Hoy voy a Sí. armar todo eso. Bueno, gracias. Brian fue el que se cruzó al otro grupo. Profe, es que yo... Ajá. Vos sos el que estabas en el grupo 1. Profe, yo estaba en el grupo 1. Sí, ya te... Ahí me debe Sí, pero como lo salir en el pasaron al grupo 2, entonces por eso debe ser que no le aparezca. Sí, me aparecía en la otra lista. Ok. En el aula virtual ya tienes que estar ahí. Vamos a trabajar con la formulita esa A es igual a P más C en la tarea. Entonces dice aquí, dado los siguientes datos, encuentre las partidas omitidas. Partidas omitidas. Entonces dice, empresa A, activos, no sabemos. Pasivos, 42,000. Capital contable, 40% del pasivo. Empresa B, 130,000 activos. Pasivo lo desconocemos. Capital contable, 34,600. Empresa C, activo, 150,000. Pasivo, 25,600. Capital lo desconocemos. Empresa D, activo lo desconocemos. El pasivo, 105,000. El capital, 35% del pasivo. Esos interrogantes las vamos a encontrar con la siguiente fórmula. Aquí las fórmulas del balance general son A es igual a P más C. Activo es igual a pasivo más capital. P es igual a A menos C. Pasivo es igual al activo menos el capital.
Y C es igual a A menos P. El capital es igual al activo menos el pasivo. Según lo que desconocemos, utilizamos la fórmula. Aquí tenemos un ejemplo con la empresa A, que vamos a irnos a la empresa A, que nos dice, nos decía que el activo lo desconocemos, que el pasivo son 42,000 y que el capital contable es 40% del pasivo. Entonces aquí el A lo desconocemos, el valor de P son 42,000 y el valor de C, ¿qué nos dice? 40% de 42,000. 42,000 por el 40%. Eso nos da a 16,800. El valor de C es 16,800. La fórmula que voy a utilizar es la de A porque A la desconozco. A es igual a P más C. A es igual a 42,000 más 16,800. A es igual a 58,800. ¿Preguntas? No, pero No, es está claro. fácil. Sí, está fácil. Entonces, vamos a buscar la que está con signos de interrogación. Ahora, para todo lo demás, ahí voy a ir diciendo yo más en lo que esté extraño, digamos. Yair. Sí, profe. Me disculpa, pero es que lo estaba haciendo en la calculadora. Entonces, los 42,000 del activo es que multiplica por el 40%, ¿no? Esto no, ahora aquí me da 1,600,000. Es 40% del pasivo. 40% de 42,000. Vos pones por 40% y te va a dar como resultado 16,800. O sea, me da esto, pero 2 ceros más. No. Recuerden, por eso voy a explicar con esto que sigue aquí y por eso lo tengo en amarillo. Porque estos ceros son los centavos. El año pasado me ponían, le engancharon un cero más a algunos alumnos y se hacían millones. Estos ceros son por los centavos. Por ejemplo, no siempre los montos cuando estamos hablando de dinero no van netos. Puede que yo tenga 10 centavos, 20 centavos, 15 centavos, 30 centavos. Por eso se utilizan esos dos ceros. Son de moneda. Ahí no enganchen ningún cero. ¿Sí? No había contado vos. Profesor, el 16,800 es el 40% del pasivo, ¿verdad? Del 42,000. Sí. Ah, ok, gracias. Yo ya lo hice ahí en la calculadora y me dio eso, 16,800. Sí, acuérdense que hasta en el celular está el porcentaje. ¿Cómo se hace en la calculadora, profe? ¿Cómo es? 42,000 por, ¿cuánto es el 40%? Sí, el 40%. 42,000 por 0.40 o 42,000 por el 40. Por donde pones el signo de porcentaje. Hay muchas formas. Ya me dio. Sí. Aquí, entonces, estoy haciendo énfasis en que no pongan otro cero de más y no me conviertan en millones. Esos ceros son de centavos. Siempre en contabilidad nosotros vamos a trabajar así, porque van a haber montos con, como les digo, con 50 centavos, con 20, 30, 10, qué sé yo. Entonces sigamos, aquí vayan tomando nota de algunos que son diferentes, para que cuando lo estén haciendo se acuerden. El 2 dice que una empresa comercial tiene un activo de 105,000 y un capital de 50,000. Encontrar el pasivo. Está fácil, solo fórmula. El 3 dice una empresa cuyo pasivo es de 260,000 y su capital es los 2/5 del pasivo. Encontrar el activo. En ese caso, esa fracción la van a pasar a número decimal. 2 entre 5. 2 entre 5 por 260,000. Ese es el capital.
2 entre 5 por 260,000. ¿Oyeron? Ahí tomen nota. Después encuentran el activo. El siguiente, una empresa tiene un activo de 300,000 y su capital es 40% del activo, encontrar el pasivo. Eso está fácil. 5. ¿Cuál es el activo de un comerciante cuyo capital es 250,000 y el pasivo es 30% más del capital? En esto quiero que tomen nota que lo que nos está diciendo es más. Quiere decir eso, que a los 250,000 le voy a sacar el 30% y se lo voy a sumar. 250,000 más ese porcentaje va a ser el pasivo. Y después yo encuentro el activo, porque ahí me dice el 30% más. Esa palabrita más significa que a los 250,000 yo le voy a sumar ese valor que me debe, 30% del mismo. 30% del mismo se lo sumo a él mismo. Y ese es el valor del pasivo. Después yo hago la fórmula del activo, porque me está diciendo cuál es el activo. El siguiente, hallar el pasivo, conociendo que el activo es 550,000 y el capital es 3/4 del activo. Igual, aquí está en fracción, nos pasamos a número, a decimal 3 entre 4 por 550,000 para hallar el valor del capital. Y después hacemos la fórmula del pasivo. Después nos dice cuál es el pasivo de una empresa cuyo activo es 270,000 y el capital es 20% menos del activo. Aquí es menos. La palabra menos nos quiere decir que a los 270,000 nosotros le sacamos el 20 y se lo restamos para sacar el valor del capital y utilizamos la fórmula del pasivo. Por último, el capital de una empresa es 500,000. El pasivo es 2/3 del capital. Aquí tenemos un número mixto. ¿Cómo se lleva un número mixto a decimal? 5 por 2, 10 más 3, 13. 13/5 a fracción primero. 13 entre 5 por 500,000 es el pasivo, el valor del pasivo. Y encontramos la fórmula de A del activo. ¿Sí levantaron la mano? Profesor, en los de arriba, en los que dice, bueno, el número 7, le tengo que restar el 20% al activo. Le tenés que restar el 20%. ¿Qué vas a hacer ahí? Primero, 270,000 por el 20%. Ahí te doy un monto. Ese monto que dio se lo restas a los 270,000 y ese es tu valor del capital. Y por último, hacer la fórmula del pasivo, que es lo que te está preguntando. Okay, entonces el activo queda en 270,000 y el capital queda. El activo que, o sea, después de hacer la resta del 20%, el activo lo dejo como está, lo que cambia el capital. Claro, el activo es cuyo activo es de tanto, ahí te está afirmando que el activo es 270,000. Ya te dijo, sí. Ok. ¿Quién más? ¿Levantaron la mano? Sí, yo fui, profe. Mire, primero vamos a hacer eso. Entonces, 270, le sacamos el 20% y después le restamos ese es lo que nos dio al 270. Y después vamos a usar la fórmula para encontrar el pasivo, ¿así es? Claro, sí, porque te dice cuál es el pasivo, pero como tú no sé el valor del capital, lo tenés que encontrar primero, el capital, porque no sabes el... Y ya de último aplicas la fórmula que corresponde. Ok. Sí, y en el último acuérdense que los 2/3 son 5 por 2, 10 más 3, 13/5. 13 entre 5, el valor que te dé lo multiplicas por 500,000 y ese es el pasivo. Y ya después encontrás la fórmula del activo, la fórmula de A. Porque dice encontrar el activo. ¿Sí? ¿Quién más? Profesor, disculpe, ¿me podría explicar nuevamente el número 8, por favor? Sí, es 2/3. Eso se lleva a fracción y es 13/5. 13 entre 5 por 500,000. Ese es el valor del pasivo. 13 entre 5 por 500,000, el valor del pasivo. Y por último, aplicas la fórmula de A porque dicen activo. ¿Quién es más?
profe, pero mire, me da a 1.300.000. Eso es Eso es. Ah, bueno. la respuesta al pasivo. Ya me lo sé de memoria. Profe, en esa fracción de 2 entre 3 quintos, ¿qué cosa, cómo lo convertí en 13? Discúlpeme que no lo pude anotar. 5 por 2, 10 más 3, 13 quintos. Eso es de sexto grado de primaria. Ah. Me olvidó, profe. No me olvidé. 5 por 2, 10 más 3, 13 quintos. Así se vuelve un número mixto a fracción. Ya. Esta es la clase práctica, ¿verdad? Acuérdense que esto ya está habilitado. Creo que para el sábado esta tarea. Ah, bueno. Tarea. Ese 13 quintos lo divido. 3 entre 5. Por 500. Lo divido para que me dé el capital. Alguien ya me dio la respuesta. Sí, el valor del pasivo. Ah, ok. Por ahí alguien ya tiró la respuesta del pasivo. ¿Quién tiene más consultas? ¿Sí? Profe, deje ver los ejercicios del dual. Por favor. Los que están súper fáciles. Profe, las respuestas de los problemas tienen que ir con su debido procedimiento, ¿no? Sí, porque es que ayer me preguntaban, pero es que a veces las buscan las respuestas y solo ponen las respuestas. Entonces yo pido el procedimiento. Así como está el ejemplo, igual como está el ejemplo ahí. Ok, muchas gracias. Ok. Profesor, yo le voy a tomar una foto del cuaderno y se la voy a mandar, ¿se puede? Sí, se puede. Todo, se puede en cualquier formato. Ah, bueno, Voy a no poner importa primero, por favor, profe. que no sea en PDF. Todo en PDF igual. Todo tipo en Word, Excel, foto, todo tipo de archivo es permitido. Ah, bueno. Sí. Profe, en el caso de Excel, tengo que ponerle la fórmula, ¿verdad? Para que me lo valide. No. O solo puedo hacer el cuadro así. Y ya Sí, me lo solo el cuadro. Ya ok. más adelante, primero Dios, no sé, siga dándoles clases. Ya en otras clases, sí, pero ahorita. Ok. Ahorita solo lo puedes transcribir, digamos. Hacer un cuadro. Profe, ¿puede poner el... ¿Cuál? El último. al primero? No, el primero. Ese. Sí, ese. Sí, ahí solo tenemos desconocemos P42.000, C, el 40% de 40. Profe, Diga. ¿puede explicar nuevamente el primer ejemplo? En el primer ejemplo tenemos que dice A lo desconocemos, el pasivo 42.000, el capital el 40% del pasivo. Entonces, A la desconocemos, P es 42.000 y C es 40% de 42.000. Esos son 16.800. Entonces, utilizamos la fórmula de A, que es la desconocida. A es igual a P más C. A es igual a 42.000 más 16.800. A es igual a 58.800. Esto es solo de suma y resta. Me va a sacar el sum. Me voy a traer otro ratito.